Elige bien. Elecciones Generales 2021. Primer tema, bicameralidad. ¿Va? ¿No va? ¿Sí? ¿No? ¿Es buena? ¿Es mala? Empezamos con José Gerí, candidato al Congreso por Somos Perú con el número 3. José, en un minuto explícanos tu posición sobre bicameralidad. Adelante. Bueno, buenos días. Hola Giovanna, hola Manuel y con todos los que nos escuchan. Bueno, para Somos Perú y dentro de nuestro plan de gobierno como agenda parlamentaria está considerado el retorno a la bicameralidad porque consideramos de que es momento de que las leyes tengan una reflexión mayor y no ver algunos desastres normativos que nos llevan a declarar inconstitucionalidades posteriormente en el Congreso. Pero, como ya lo había señalado anteriormente, esta bicameralidad debe partir del número actual de congresistas. Se distribuye la cantidad entre los que van a ser congresistas y los senadores. Esto es, no debe pasar de 130. Y tampoco debe implicar mayor aumento de presupuesto, sino saber distribuir lo que existe en la actualidad, para que la población no perciba que estamos generando más burocracia, más gasto, y que el Congreso, en vez de proponer cosas positivas para el país, simplemente está orientado a gastar más y generar gollerías o privilegios. Eso es lo que no queremos y estamos a favor del retorno a la bicameralidad sobre el número actual de congresistas. Bien, muchísimas gracias. Hemos escuchado a José Gerí y ahora vamos a escuchar a Alejandro Cabero, candidato al Congreso por Avanza País con el número 14. Candidato Cabero, sobre este mismo tema. Adelante, tiene un minuto. Muchas gracias, buenos días Giovanna, Manuel, a todos los que nos escuchan. Mira, efectivamente, no, yo en esto coincido. Yo siempre he sostenido que es mucho más difícil aprobar leyes populistas y demagógicas en dos cámaras que aprobarlas en una sola cámara. Es más difícil vacarse presidentes en dos cámaras que en una sola cámara. Esto podría tener enorme estabilidad, ¿no? Cuando tú tienes un poder que ejerce el poder absolutamente y de manera arbitraria, lo que haces es, de acuerdo a la teoría, lo divides en dos, ¿no? Lo divides para que ese uso sea menos arbitrario y mucho más reflexivo. De hecho, el Parlamento bicameral no tiene por qué costar un sol más. El Parlamento bicameral que teníamos en el año 1990 tenía 240 congresistas y costaba 124 millones de soles. El Parlamento que tenemos hoy día tiene 130 congresistas y cuesta 700 millones de soles. Tranquilamente podemos tener un mejor Parlamento con una mejor calidad legislativa y un muchísimo menor presupuesto. El Parlamento tiene ya más de 4.000 trabajadores. Los parlamentarios tenemos más o menos unos 7 trabajadores por despacho. Podemos tranquilamente racionalizar ese gasto. José Gerí, ahora, en un minuto, alguna réplica, algún comentario que te genere lo que acaba de decir Alejandro, o alguna pregunta que quieras hacer, por supuesto, o alguna observación. En un minuto, nuevamente, sobre el mismo tema. José, adelante. Muchas gracias. Bueno, un comentario, básicamente, ¿no? Hay una coincidencia plena en la bicameralidad, es necesaria la reflexión de las leyes, pero por encima de todo, el mensaje de la ciudadanía, que las leyes tienen que ser pensando en las mayorías, en las minorías, y que tampoco genere mayor gasto. Eso tiene que ser el mensaje. Y esta reforma política tiene que ir de la mano de otras, como por ejemplo, de nuestro criterio, es la Constitución del Bicentenario, en el cual debe ir esta modificación legislativa o modificación constitucional, por el cual se reconozca esta bicameralidad y otras medidas que reduzcan y eliminen los privilegios que tienen los congresistas. Estas medidas complementarias van a permitir que poco a poco el Congreso, con las dos cámaras ya, pueda cambiar esa imagen que viene hasta ahora de mal en peor. Porque es momento en este bicentenario de hacer las reformas que el país necesite, como una de estas que es la bicameralidad. Ese es mi comentario. Correcto. Muy bien, al mismo tiempo, Alejandro Cabero, que es el otro candidato que está con nosotros en este debate, sobre lo dicho por José Gerí, sobre la propuesta en la que se nota que hay una coincidencia, si quieres hacer alguna observación, alguna pregunta o en todo caso algún comentario, también en un minuto, adelante. Sí, mira, un comentario también. Creo que efectivamente la lógica de la unicameralidad de los años 90 fue aprobar leyes rápido. Necesitábamos luchar contra el terrorismo, contra la crisis económica, ¿no? 30 años después, un poco la lógica es pensemos mejor las leyes, reflexionemos mejor las leyes, tengamos una mejor calidad legislativa, y creo que hacia ahí tenemos que ir, ¿no? Lo fundamental ahora es tener dos cámaras. Yo estoy proponiendo una cámara baja de diputados que sea por representación regional y una cámara alta que sea por representación de distrito único nacional, es decir, que para ser elegido senador tengas que ser elegido en todo el Perú, cosa que le daría a los senadores una visión panorámica
panorámica del país, casi tendrían que ganar una suerte de elección presidencial, porque sería a nivel nacional, que tendrían que ser conocidos, y por tanto tener una visión mucho más panorámica del país, y con esta doble, y con estas dos cámaras, y con la visión distinta que ambas tendrían, podríamos reflexionar mejor las leyes, pensarlas mucho mejor, no aprobar cosas a las 3 de la mañana y destruir la estabilidad fiscal del Perú, como han estado haciendo los últimos congresos, ¿no? Creo que por ahí va la cosa. Correcto. Bien, entonces vamos a pasar al segundo tema. José Gerí, candidato al Congreso por Somos Perú con el número 3. Nosotros planteamos este tema. ¿Tenemos que tener más o menos presencia del Estado? Adelante, 1 minuto. Muchas gracias. Bueno, desde mi perspectiva y formación y también por lo del partido, consideramos que el Estado tiene que tener una presencia más eficiente, una presencia menor en los temas que no estén asociados a la educación y a la salud. Desde mi criterio, el Estado tiene que ponerse los pantalones en el tema educativo y en el tema de salud. En los demás temas, sí podemos hacer la reducción del Estado, buscando un Estado más eficiente, que esa es la premisa fundamental. Y creo que ahí voy a coincidir bastante con Alejandro. Por ejemplo, dentro de la lógica de ponerse los pantalones en el tema educativo, concretamente, está para nuestro criterio crear una superintendencia o, en todo caso, fortalecer a la SUNEDU para que se pueda atender la calidad educativa de los institutos. La educación técnica es una educación que ha sido totalmente abandonada por el Estado y es momento de darle la atención debida. Para ello, tiene que haber, por un lado, mayor presupuesto y, por el otro lado, una institución que vele por esa calidad, ese licenciamiento para que nuestros jóvenes sean parte de un esquema de desarrollo nacional en el que se considere a la educación. Correcto. Alejandro Cabero, candidato al Congreso de la República, él va con el número 4 y está en el partido Avanza País, sobre el mismo tema. Eficiencia de Estado, pero presencia de Estado y tamaño de Estado vinculado al tema de burocracia. Como estamos bien, hay que mejorar, ¿qué hay que hacer? En 1 minuto, adelante. Gracias, Manuel. Voy con el número 14. Mira, necesitamos un Estado más simple y más eficiente. Más eficiente en el sentido de que, por ejemplo, el día de hoy el 42% del presupuesto público se va en pagar planillas, ¿no? Y solamente entre el 20 y 25% se va a inversión pública. Dicho sea de paso, inversión pública que suele ser de muy mala calidad. Entonces necesitamos reasignar el gasto del Estado para invertir mucho más en hospitales, en colegios, en carreteras, ¿no? Y gastar muchísimo menos en gasto corriente, que es 42% del presupuesto de la República. Y para hacerlo más simple también necesitamos reducir la cantidad de regulación. A todo nivel estatal se produce más o menos unas 28.000 normas al año, ¿no? Unas 106 normas por día. Ninguna micro o pequeña empresa puede cumplir con esa maraña regulatoria. Estamos planteando en el Congreso el 2x1 regulatorio, que por cada regulación nueva que emite el Estado, se va a ver obligado a eliminar 2, cosa que va a racionalizar profundamente la emisión de regulación y darle la posibilidad al burócrata de decidir qué regulación vale la pena y cuál no. Correcto. Quería hacer una aclaración, gracias Alejandro por señalarlo. Alejandro Cabero es candidato al Congreso por Avanza País y va con el número 14. Seguimos, Giovanna. Bien, tercer tema, promoción del empleo formal. José Gerí tiene 1 minuto para hablarnos de este tema. Recordemos que con la pandemia la informalidad ha crecido aún más. Ya estábamos en un 70%. Hoy podemos decir que estamos en un 80% de informalidad. Adelante. Bueno, muchas gracias. Tenemos 2 propuestas para atender este tema. El principio es el tema que está asociado chamba por impuesto, que está destinado para los jóvenes, que cerca del 20% al menos en Lima han quedado desempleados y un 30% a nivel nacional. Para ellos proponemos que por cada nuevo puesto que se cree destinado para un joven en las empresas, el sueldo de ellos va a ser descontado del impuesto a la renta que paguen al año. Y que en forma complementaria está el tema de la informalidad empresarial y laboral. Las MIPES están a nivel informal cerca del 83.8% y ellos emplean el 48% del PIB nacional. Entonces, consecuentemente, vamos a proponer que esas empresas se formalicen dándole un periodo de gracia de 3 años con la única condición de que todos sus trabajadores pasen a planillas. Entonces vamos a poder formalizar tanto a las empresas como a los trabajadores, evitando, eso sí, que existan las planillas negras, porque va a ser parte de los controles como condición para que puedan acceder a esta metodología y esta forma que estamos. Alejandro Cabero, el mismo tema. Ya estamos rozando 80% de informalidad en el tema laboral y en el tema tributario, pero respecto al tema laboral, ¿cómo hacer para salir de ese nivel de informalidad e ir caminando hacia empresas y empleo formal? ¿Cuál es la propuesta desde Avanza País? Adelante.
Mira, nosotros con Avanza País, y bueno, Hernando Soto tiene 40 años estudiando el problema de la informalidad, que yo creo es el principal problema estructural que tiene el Perú. Eso es una enorme fractura social, significa que tú tienes 70% de los peruanos respetando un derecho que no emana del Estado. Ese no solamente es un problema económico, es un enorme problema social. Y Hernando siempre dice, la informalidad ha sido la respuesta, no el problema. El problema real es la formalidad, el formalismo absurdo y costoso que tenemos en el Perú y que está diseñado para un 30% que tiene la productividad y el capital para poder pagarlo. Para esto tenemos que simplificar el Estado enormemente. Te comentaba hace un momento, por ejemplo, del 2x1 regulatorio que queremos hacer. Por cada regulación nueva que emite el Estado se tenga que eliminar 2 para racionalizar la producción de regulación. Y en cuanto a la flexibilidad laboral y tributaria, que es muy importante, podemos usar propuestas como las del Consejo Privado de Competitividad, por ejemplo, que para incentivar la contratación en grandes empresas se permitan regímenes laborales de micro y pequeñas empresas bajo condición de que las empresas que se acudan a este régimen no puedan repartir utilidades. Bien, ¿tenemos réplicas? Sí, tenemos réplicas sobre el mismo tema. Candidato Gerí, ¿usted tiene algún comentario sobre lo dicho por el candidato Cavero? ¿Alguna pregunta tal vez? Sí, bueno, un comentario también. Creo que las propuestas se están complementando, pero el meollo del asunto es no solamente reducir el Estado, simplificar los trámites, que sea mucho más barato que las empresas entren en funcionamiento a nivel de trámites y de costos. Pero el meollo del asunto, a mi criterio, es también qué hacer con esa población, con esas empresas que son informales. Y es ahí donde las propuestas de formalízate, de 3 años de exoneración de impuestos, con la condición de que puedan tener a todos sus trabajadores en planillas, también es una medida importante, porque va a generar empleo digno de calidad, van a poder acceder a todos sus beneficios conforme manda la ley. Y el tema de chamba por impuesto destinada para jóvenes es una medida que también va a permitir generar ese trabajo digno y va a poder combatir esa informalidad que hoy en día nos aqueja. Ese es el comentario que tengo al respecto. Correcto. Alejandro, en un minuto una réplica para que hagas un comentario o en todo caso para que añadas un poco más a la propuesta inicial. Adelante. Sí, yo solo tendría un comentario. Mira, hoy día más o menos solamente el 9% de empresas en el Perú paga impuesto a la renta y de esas 9%, el 3% paga la mitad de todo lo que se recauda en impuesto a la renta. Entonces, no siempre podemos resolver todo en materia de obras por impuestos o de salud por impuestos o planillas por impuestos, porque el problema ahí es que ese dinero que el Estado al final deja de recaudar y el déficit fiscal hoy día está en más o menos 9.1% del PBI, ¿no? Por eso lo que nosotros estamos proponiendo es que la posibilidad de contratar de manera flexible con regímenes laborales menos costosos para una gran empresa sea compensado no con impuestos que le paga el Estado, sino con el hecho de que ellos no puedan repartir utilidades durante un tiempo determinado de sus propias utilidades, o sea, el propio dinero de la empresa. No, eso no es dinero que pierde las arcas del Estado, para permitir de esa manera una contratación en empresas de mayor escala productiva y finalmente recuperar el empleo masivo, que es el que necesitamos recuperar luego de esta terrible crisis económica y sanitaria, ¿no? Y que sea la empresa quien asuma finalmente el costo. Correcto. Bien, muchísimas gracias. José Gerí, candidato al Congreso por Somos Perú con el número 3. Tiene 30 segundos para despedirse y decirle a la población por qué tendría que votar por usted. Adelante. Muchas gracias. En una época tan complicada, tanto de crisis sanitaria, de crisis política, es preciso que las personas vuelvan a confiar. Es muy difícil por los días que vamos caminando en las calles y hay ese rechazo, esa desconfianza. Pero les pedimos que para las nuevas generaciones de candidatos, en este caso de los jóvenes, de mi persona que tiene 34 años y 8 milito en Somos Perú, que nos den por lo menos ese beneficio de la duda. Nosotros, como una generación nueva, sin antecedentes, sin complicaciones, queremos entrar a contribuir y cambiar este país de una vez por todas. Alejandro Cavero, candidato al Congreso por Avanza País, tiene el número 14 y en 30 segundos, por favor, díganos por qué votaríamos por usted. Adelante. Muchas gracias. Creo que tenemos que ir al Congreso a renovar la política, hacer que el Perú pase de este piloto automático en el que nos han sometido una serie de gobiernos incapaces y poder dar un gran salto hacia adelante, ¿no? Un verdadero cambio, pero sin retroceder para atrás y sin destruir lo bueno que ha construido el Perú durante los últimos años. Yo quiero ir al Congreso a defender la libertad económica, la libertad política, a profundizar la economía de mercado para hacerla accesible a las grandes mayorías del Perú, a construir un verdadero capitalismo popular donde la gente pueda participar en igualdad de condiciones de todos los beneficios de la economía formal y por fin poder cerrar las brechas sociales que este país viene arrastrando muchos años. Bien, muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros en nuestro bloque Elige Bien. Elige Bien. Elecciones Generales 2021.